Para la red de la figura 8.95, punto A, encuentre las corrientes, corriente 1, corriente S. Punto B, encuentre los voltajes, voltaje S y voltaje 3. Para la corriente 1, esto es igual al voltaje de la fuente, que es de 24 voltios, dividido entre la resistencia 1. Esa resistencia 1 es de 2 ohms. Corriente 1 va a ser igual a 12 amperes. Para la corriente de la resistencia 2, esto va a ser igual a la fuente de voltaje de 24 voltios, dividiendo entre la resistencia 2, que es de 6 ohms, más la resistencia 3, que tiene un valor de 2 ohms. Esto va a ser igual a 24 voltios dividido entre 8 ohms. Va a haber una corriente de la resistencia 2 de 3 amperes. Una vez teniendo esas corrientes, se va a hacer la ley de corriente de Kirchhoff. Corriente más corriente S menos la corriente 1 menos la corriente de la resistencia 2, esto es igual a 0. Para encontrar el valor de la corriente S, que viene siendo esta, se va a despejar. Esto va a pasar como es igual a la corriente 1 más la corriente de la resistencia 2 menos la corriente. Este es igual a los 12 amperes más los 3 amperes. Estos 12 son de esta corriente, corriente 1, más los 3 amperes, siendo esto, menos los 4 amperes, que viene siendo esta corriente. Esto va a ser igual a una corriente S de 11 amperes. Para el voltaje S, pues va a ser igual que la fuente de voltaje y tiene un valor de 24 voltios. Y por último, para el valor del voltaje 3, va a ser el divisor de voltaje es igual a la resistencia 3, multiplicando la fuente de voltaje dividiendo entre la resistencia 2 más la resistencia 3. Esto es igual a 2 ohmios multiplicado por los 24 voltios dividido entre la resistencia de 6 ohms más la de 2 ohms. Esto es igual a 48 voltios dividido entre 8. Voltaje 3 es igual a 6 voltios. Acá está el voltaje, va a ser de 6 voltios. La corriente S es igual a los 11 amperes. Corriente 1, 12 amperes. Y pues este voltaje va a ser de 24 voltios. Problema 4. Encuentra el voltaje, voltaje 3, la corriente 2 para la red de la figura 8.96. Acá se va a ir reduciendo este circuito para poder llegar a un solo circuito y poder encontrar corriente 2 y voltaje 3. Acá, como se puede ver, solamente hay una simplificación. Acá, como se puede ver, esta resistencia 1 la colocamos acá, resistencia 2 y estas resistencias. Solamente lo que hizo es pasar esta resistencia a la derecha y la corriente a la izquierda. Se reduce estas dos resistencias que están en serie, resistencia 3, resistencia 4 es igual a los 16 ohms más los 8 ohms. Estos están en serie. Va a haber una sola resistencia de 24 ohms. Como se puede ver, acá ya se redujo a una sola resistencia de 24 ohms. Ahora ya hay tres resistencias que están en paralelo. Vamos a reducir estas tres a una para que lleguemos a la resistencia total. Resistencia total es igual a 1 dividiendo entre 1 de la resistencia de 6 ohms más 1 entre 24 de la resistencia de 24 ohms y otra vez. Bueno, esta es de esta, la de 24 y esta igual es de 24. Hay una resistencia total de 4 ohms, que viene siendo ya la última simplificación. La corriente y resistencia total. Y para poder encontrar el voltaje va a ser igual a los 0.6 amperes multiplicado por la resistencia total de 4 amperes. Hay un voltaje de 2.4 voltios. Ahora vamos a regresar al circuito. Estamos acá, ya encontramos el voltaje. Ahora regresamos a para poder encontrar la corriente 2.
Como se puede ver, para la corriente 2 va a ser igual a los 2.4 voltios, ya que es el mismo voltaje para las tres resistencias, dividiendo entre esa resistencia, a la cual va a atravesar esa corriente 2, va a ser igual a una corriente 2 de 0.1 amperes o 100 miliamperes. Por último, se desea calcular el voltaje 3 de esa resistencia. Por lo tanto, es el divisor de voltaje. Voltaje 3 es igual a, esa resistencia 16 ohms, donde se va, se quiere, bueno, se desea saber el voltaje multiplicado por el voltaje de 2.4 voltios, ya que en estos extremos hay ese voltaje. Sería acá igual acá, dividiendo entre la sumatoria de estas dos resistencias, 16 y de 8. Ahí hay un voltaje 3 que es igual a 1.6 voltios.